Buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí? Bien, buenas tardes. Nada, me corresponde a mí, en primer lugar, el orden de intervención y comienzo sin duda dando las gracias, por supuesto, a los organizadores de este acto y a Fran por haberme llamado, haberme invitado a participar hoy en esta mesa de trasfondo la música y la pedagogía. Y esas primeras palabras que quería pronunciar, por supuesto, también en agradecimiento a esa persona. A la hora de plantear la intervención, sin duda, bueno, pues se va a hablar mucho de competencia, mucho del libro, de lo que trata, pero creo que la primera parte, sin duda, debe de ser centrarnos en el porqué de estar hoy aquí, que trasciende, por supuesto, a la escritura de este libro. Aquí estoy porque admiro muchísimo a Fran. Creo que la mayoría de los asistentes, o muchos de ellos, ¿verdad?, habéis sido alumnos suyos o familia de Fran, en el sentido de que habéis tenido hijos o hijas que han sido alumnos de él. Creo que todos coincidís en que la relación que Fran tiene con sus alumnos es sede del aula, es sede de la materia, y eso es lo que hace que hoy pues, nos reunamos en este lugar con un profundo cariño y admiración. A nivel de pedagogía y de didáctica, por supuesto, mi admiración es grande. Yo podría decir que soy una de esas familias de alumnos de Fran, porque mi sobrina ha sido alumna suya, y hace unos años pues me invitó Fran, por supuesto, a participar en una actuación que había organizado con sus alumnos y con los padres de sus alumnos, ¿no? Bueno, con la familia, porque yo no era madre, pero era tía. Entonces fue una experiencia muy productiva. Supuso el conocernos, el compartir puntos de vista en relación a la enseñanza musical, y no solo coincidíamos, sino que nos permitió ser el punto de partida para otras muchas actuaciones que hemos organizado juntos, muchos proyectos nuevos, y nada, he tenido mucha suerte de estar trabajando con él en esos puntos. Admiración también porque, bueno, hoy se presenta un libro, pero un libro con una temática que llama la atención, ¿verdad? Porque es un tema, él lo cuenta, hoy le han entrevistado, ¿verdad? Y lo contaba también. Es difícil escribir sobre un tema que está a la orden del día, que nos lo requieren las autoridades educativas, que es el programar por competencias, el elaborar programaciones didácticas por competencias, y sin embargo, bueno, pues los profesores no hemos recibido suficiente formación en ese tema, y lo que es más, ¿no?, cuando hemos sido alumnos no hemos recibido ese enfoque, ¿no? Es difícil porque, bueno, supone para los docentes replantearse muchas cosas, y él, que, bueno, pues la experiencia le sobra, podía pasar de puntillas en esta temática, las competencias en la educación en los conservatorios, y sin embargo, bueno, pues como buen docente que es, no desperdicia la oportunidad de saber, de conocer, de investigar, y como además es muy generoso, pues ofrece un material que va a servir para muchas personas para que tengan un referente. Innovación educativa, por supuesto. Ya como hemos comentado y como sabéis vosotros, Fran se caracteriza por estar permanentemente en la búsqueda de qué necesitan sus alumnos, cómo son sus alumnos van cambiando, ¿verdad, Fran? Cada año, no tiene nada que ver los de hace 10 años con los de ahora. Y por eso se requiere un aprendizaje permanentemente, ¿no?, de su propia profesión, la de docente. Claro, hoy en día estamos acostumbrados a que se publica mucho, además en el campo académico siempre se están valorando cada vez más las publicaciones, artículos, manuales, libros, y hay muchas personas, bueno, porque se lanzan a publicar y a republicar lo mismo una y otra vez, ¿no? Yo creo que Fran, aparte de investigar, estudiar, recopilar, pues
nos ofrece sus perspectivas como docente, el haberlo planteado en sus propias clases. Por lo tanto, seguro que el que acuda a leer su libro pues va a encontrar buenas ideas, pero además ideas que aporten. Que en el día de hoy, ¿verdad?, muchas veces la originalidad y la capacidad verdaderamente de innovar escasea. Decía Gregorio Luri, un filósofo y pedagogo, que realmente la máxima que debe tener un docente es la pedagogía de la reflexión. Siempre reflexionar sobre lo que se ha hecho, por qué se ha hecho, cómo se ha hecho, dónde puede mejorar, qué necesitan sus alumnos. Yo creo que también esa es el santo y seña de esta, ¿no? El repensar, reformular. Innovar, lo que volvíamos al principio de la charla, es complicado. En el campo de la música, que bueno, hay un momento en el que hay grandes innovaciones a principios del siglo XX, ¿no?, la revolución de las metodologías musicales, que luego concluyen en este siglo incorporando además mucho la técnica, ¿no?, las TIC. Nos encontramos muchas veces que se repiten los modelos, lo que pasa es que con la incorporación de las TIC parece más novedoso. Yo creo que la verdadera innovación está en la reformulación del currículum, el replantear todo a partir de las competencias, nos lo dicen los textos legislativos y, como bien decías también en la entrevista, incluso en las oposiciones, ¿no?, pues hay que hacer programaciones didácticas y tienen que estar regidas por estas directrices. Entonces, el día a día de un docente muchas veces es complejo porque, como nos enseñaron de otra manera, es más sencillo repetir como lo hicimos. Es lo que decía Murray Schafer, ¿no? No seamos rinocerontes en el aula, hay que dar paso y no nos puede costar tanto como al rinoceronte. Bueno, pues sin duda, este material que Fran comparte con nosotros mediante este libro, pues a todos los docentes nos va a inspirar mucho, nos va a dar muchas ganas de seguir aprendiendo, innovando. Y por mi parte, Fran, darte de nuevo las gracias por haberme invitado a esta mesa tan interesante. Bueno, muchas gracias a ti, Virginia. Yo me siento súper orgulloso de que estéis aquí con nosotros, no solamente los que están aquí en la mesa. Yo casi podría nombrar uno por uno cada nombre de los que estáis aquí porque os considero casi a todos mi familia, ¿no?, puesto que hemos tenido muchísimas experiencias a lo largo de algún tiempo en algunas personas y de mucho tiempo en otras. Gracias a ti. La admiración que ella antes ha profesado sobre mí es mutua, porque Virginia es una persona que da luz a todas las sombras que puedan esconderse en cualquier sitio de la educación. Una persona que le gusta innovar, que le gusta llegar, transmitir mensajes, y además son de las personas que realmente ayudan. Yo me he sentido siempre muy apoyado por su actitud, porque desde el momento en que pues sacábamos algún proyecto transversal, ella siempre estaba ahí al lado, y al lado sin preguntar, sí, se ponía al lado y qué es lo que hay que hacer, y eso la verdad es que ayuda muchísimo. Y para mí era imprescindible que una persona como ella pues estuviera hoy aquí, porque considero que ella entiende bien el mensaje que he querido transmitir en el libro, que al fin y al cabo no es otro que el de compartir experiencias, compartir ilusión, compartir vocación y profesionalidad en la medida de lo posible y con absoluta humildad, porque en definitiva es a lo que me dedico, es lo que realmente me da la vida en todos los aspectos, no solamente ya en el económico, sino en el espiritual, en el personal, porque al fin y al cabo yo siempre he considerado que la docencia es un modo de vida también y es un aprendizaje continuo. Por lo tanto, cuando hablabas antes de innovación, estoy totalmente de acuerdo contigo, Virginia, la innovación tiene que servir siempre. No podemos innovar y que sea algo, digamos, inútil, ¿no?, por utilizar una palabra quizás dura, sino que sea realmente utilizable, que podamos realmente implementarlo en el aula,
que el alumno sienta que está aprendiendo y además que sienta también que tú estás cerca de él, que es muy importante. Yo creo que la motivación o el entusiasmo son verdaderos elementos para el aprendizaje. Y creo que es un buen comienzo y una buena partida hacia la felicidad, ¿no?, con la educación. En fin, muchas gracias por estar aquí. Y nada, ya te daré un abrazo cuando todo esto termine. Muchas gracias. ¿Le pasamos la palabra a Antonio? Sí. Gracias. Bueno, pues me gustaría empezar agradeciendo a Francisco el detalle tan precioso de invitarme a participar en la presentación de tu libro, que es un libro que demuestra que has hecho un esfuerzo, un trabajo muy grande. Es un libro muy interesante y tener esta oportunidad para mí realmente me llena de satisfacción. Gracias, Antonio. También me gustaría decir que me da satisfacción y es un honor estar al lado de tres grandes docentes y dos de ellos grandes músicos. Y por otra parte, me gustaría decir también que estoy contento de estar aquí en Guillena, que mi abuelo materno es de aquí, nació aquí, se crió por estas calles y voy a tener la ocasión de conocer Guillena pues, de parte de dos vecinos tan señalados. Es algo que realmente me entusiasma. Entonces, pero vamos a hablar del libro, pero antes también quiero agradeceros al público que habéis presentado aquí, a apoyar a Francisco, que en un momento donde parece que la cercanía cada vez está más lejana, que siempre estamos por medio de pantallas, que ya hasta los conciertos se hacen por medio de Skype, pues ver tanta gente apoyándote, pues tiene que llenarte de orgullo y imagino que así Sí, lo hace, ¿no? Es mucha satisfacción. Vale, pasando al tema del libro, pues sí me gustaría comentar que parece un libro muy necesario dentro de la bibliografía educativa de la enseñanza musical. Desde el principio de los tiempos que se han ido creando manuales instrumentales de cómo tocar un instrumento, todos se centraban en eso, en cómo tocar un instrumento. Pero existen pocos manuales que se refieran a cómo enseñar a tocar un instrumento. Y Francisco, por medio de este libro, da intenciones educativas muy claras y muy precisas de cómo acometer ese proceso de enseñanza, que es un proceso bastante difícil porque, como ha dicho Beatriz, todos los alumnos no son iguales, los alumnos están cambiando constantemente, los alumnos tienen inquietudes diferentes y saber conciliar esas inquietudes con todos ellos es muy complicado. Y sin embargo, Francisco aquí ofrece distintas alternativas y alternativas todas muy interesantes y que pueden llevar a buen puerto al alumno, que en definitiva es lo que todos queremos como profesores. Bien, como iba diciendo anteriormente, pocos libros se centran en cómo enseñar a tocar un instrumento. Sin embargo, este sí da instrucciones bastante concretas y precisas. Y para justificar que entiendo que es necesario que este libro esté en la biblioteca de todo estudiante de música o de todo profesor, me gustaría comentar lo que ocurría antes del plan educativo que tenemos en la actualidad. Y me quiero referir al plan de 1966, que algunos de los que estamos aquí hemos estudiado en ese plan, y ese plan se centraba principalmente en un repertorio que tenía el alumno que tocar, y al profesor le daban totalmente la virtud de poder ejercer una evaluación como quisiera, no le ponían ningún tipo de orientación educativa, y era el profesor el que tenía que valorar el trabajo que había hecho el alumno. Ese era un plan que solamente era un repertorio. Por medio de la LOCSE, en 1990, pasamos de esa pedagogía intuitiva a una pedagogía curricular por objetivos. En esa pedagogía por objetivos, lo que se centraba era lo que queremos conseguir, el fin que queremos conseguir con el alumno. Como por medio de esos objetivos queremos conseguir que el alumno interprete determinadas piezas, podemos conseguir que el alumno aprenda a estudiar, etc. Además, para conseguir esos objetivos se basaban en los contenidos y esa normativa ofrecía unas orientaciones metodológicas realmente breves, pero que sí daban ciertas indicaciones, que no solamente era la intuición del profesor que intentaba llegar al alumno.
Al mismo tiempo, para cumplimentar esos objetivos, estaban los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación eran la comprobación de esos objetivos. Esa ley de 1990 entró en nuestra enseñanza de régimen especial por medio de la enseñanza de régimen general. Y tal vez sería un buen debate saber si realmente se llevó a cabo como algo documental o se llevó a cabo en el aula, es decir, que quizás estábamos adornando el tocar esas 6 obras y 5 estudios o realmente estábamos intentando cumplir los objetivos. Eso sería una reflexión que quizás a nosotros como profesores deberíamos hacerla. Posteriormente se incluyeron otro tipo de leyes educativas como es la LOE, donde se implementa el educar por competencia, que es lo que Francisco aquí nos está presentando. Pero, sin embargo, no hay ninguna normativa expresa con respecto a educar por competencia dentro de las enseñanzas elementales o profesionales. Pero no creo que esto no deba suponer que no sea viable educar por competencias en la enseñanza nuestra del conservatorio, sino todo lo contrario. Y de hecho, que es todo lo contrario, lo demuestra Francisco aquí en este documento, donde va dando instrucciones muy concretas y muy precisas por medio de actividades, relaciona los objetivos con las competencias con los criterios de evaluación, y va haciendo de todo una coherencia curricular, que es lo que puede darnos una herramienta más para la calidad de nuestro tipo de enseñanza. Entonces, con todo esto, pues me gustaría aconsejar tu libro, darte la enhorabuena por el documento que has realizado. Me gustaría decir que en tu libro vienen detalles, hasta el más mínimo detalle, no solamente los grandes conceptos del panorama curricular, sino las actividades, cómo se van desenvolviendo todas ellas. Y creo que es un libro que debe formar parte de la biblioteca de todo el profesor que queramos mejorar nuestro tipo de enseñanza y también de aquel que quiera opositar para las oposiciones de conservatorio, porque le va a servir de bastante ayuda y de bastante práctica. Y bueno, pues paso a Miguel, ¿no? Con mucho. Responde a ti. Bueno, yo voy a intervenir solamente para darte las gracias, Antonio. Para mí tu opinión es muy importante porque tú eres una persona que te dedicas precisamente a formar a futuros opositores. Entonces, el hecho de que hayas leído el libro y tengas ese concepto, para mí es importantísimo. Yo quiero decir una anécdota que me ha pasado con Antonio. Es que Antonio y yo somos familia, pero yo a él lo he conocido antes como compañero y como amigo que como familia. Es curioso, porque él ha trabajado durante muchísimo tiempo en los conservatorios superiores, tanto de Málaga, ¿no?, y de Sevilla, de Granada y Sevilla, dando didáctica musical, y yo oía hablar de Antonio Ríos Pizarro, pero nunca llegué a conocerlo, hasta que, afortunadamente, para mí, no sé si para ti, Antonio, para mí también, hombre. Afortunadamente para mí, pues ahora está en mi centro y tengo pues el placer de poderlo disfrutar como compañero. Y en este caso, pues, el hecho de que hayas venido por aquí, pues, me parece estupendo, ¿no? Hablabas de muchas cosas, ¿no? De la perspectiva de diferentes normativas. Hemos pasado por muchas leyes. Aquí estamos profesores, tanto en la mesa como ahí, que hemos dado clases prácticamente casi en las 7 u 8 leyes educativas que han salido durante la democracia. Porque, claro, yo he formado a alumnado con el decreto del 66. Es decir, cuando el alumno salía de mi clase, salía con un título que le capacitaba para dar clases en los conservatorios. El título profesional de música, ese era el del 66. Después ya vino la LOCSE y entonces exigía la titulación superior. Y entonces ahí empezó a venir precisamente lo que él ha desarrollado perfectamente, otras maneras de enseñar, otras artes docentes. Y bueno, hemos pasado por la LOE, hemos pasado por la LONCE y ahora estamos en la LONLOE. Hay un espacio muy concreto y muy corto entre unas y otras, pero en lo que sí coinciden todas es que desde el año 2006 pues, se planifica ya el diseño curricular por competencia. Luego, se supone que todos los profesores tenemos que estar súper formados en este aspecto. Y por desgracia, yo tengo que decir que a pesar de que tengo la suerte de tener grandísimos compañeros de los que aprendo muchísimo,
por desgracia, no estamos formados, no estamos, digamos, preparados para enseñar por competencias. Sin embargo, yo puedo deciros que la experiencia que yo tengo con mis compañeros es que sí lo hacen de una forma desde siempre, de manera intuitiva. Y todo esto es importante destacarlo porque salen muchas leyes, pero hay poca formación para el profesorado y afortunadamente tenemos un profesorado muy capaz, muy entusiasmado con lo que hace y que estaría muy bien que además estuvieran pues dotados estructuralmente hablando de cómo llevar a cabo todo eso, ¿no? Digamos que nosotros siempre hemos llevado a cabo, desde la ley del 66, una educación que le llamamos la educación del modelaje. ¿Esto qué significa? Pues que si yo tengo capacidad para tocar lo que tiene que tocar el alumno, yo se lo toco y el alumno repite lo que yo hago. Y así es como ha funcionado casi siempre en los conservatorios. Creo que no me equivoco mucho. Veo que estáis asentando con la cabeza muchos compañeros y en realidad es así como hemos enseñado siempre. ¿Qué es lo que nos exige ahora mismo el tema competencial? Bueno, pues el tema competencial, digamos que rompe la pirámide de qué es lo más importante. Es decir, en la enseñanza general lo más importante es el saber. Después está lo que son las capacidades, lo que es el procedimiento, lo que son las habilidades. Y después, al final, pues está un poco los valores, las actitudes y demás. En los conservatorios hay una pequeña inversión de eso, es decir, para nosotros lo más importante son las habilidades, después el saber y después las actitudes y el comportamiento del alumno en sí. ¿Qué es lo que pretende el tema competencial? Pues que no haya pirámides, sino que haya franjas, todas al mismo nivel. Es tan importante saber como ser, y es tan importante ser como saber hacer también. Y eso es algo que a mí me cuesta trabajo ponerlo en práctica porque tengo un bagaje de 32 años dando clases de una misma manera y entonces me obliga a tener que autorregularme permanentemente. Y que no parezca falsa humildad, yo no me he considerado nunca buen profesor, porque creo que yo empecé con 20 años a dar clases y con 20 años hay muchas cosas que aprender, muchísimas cosas que aprender. Y he ido aprendiendo a medida que he ido teniendo experiencias y me he dado cuenta de todos los fallos que he cometido a lo largo de esos años que he estado tan joven, ¿no? dando las clases. Y este libro está hecho precisamente basado en un aspecto fundamental que yo considero que sirve para progresar, que está basado en el error. Es decir, yo he ido errando, a medida que he ido errando me he ido autorregulando y a medida que he ido comprobando que eso funciona, pues he ido plasmando, ¿no? Pero siempre el error ha sido el punto de partida para yo mejorar, ¿no? Y bueno, no tengo más nada que decir en este aspecto, simplemente para mí es, como repito, para mí es un honor que Antonio Ríos tenga ese concepto del libro y que ojalá que sea, digamos, una catapulta para crear por lo menos debates, que eso es lo que realmente importa. Bueno, muy buenas tardes. Voy a reiterar yo también mi agradecimiento a Francisco por invitarme aquí y también por regalarnos este trabajo, que es como me gustaría acabar charlando con él. Mi aportación en esta mesa ha pretendido ser desde el comienzo, cuando lo hablé con él, pues ser más cercanos hacia todos esos que estáis ahí, que no sois doctos en la materia, que no sabéis lo que es una TIC, como ha pronunciado Virginia, o que no sabéis exactamente qué es una competencia, y realmente todos somos competentes en algo, o todos podemos lograr entre todos ayudarnos a ser competentes en muchas cosas, que es lo que yo creo que hace Francisco. Nos ayuda a que tengamos herramientas para ser aún más competentes. Entonces yo voy a hablar desde los comienzos de nuestras vidas paralelas aquí en el pueblo. Y a partir de ahí a ver si soy capaz de enlazarlo con todo el tema del libro. Y si hay alguna justificación en esa vida
por la que, además de su propia iniciativa, que la ha tenido y muy fuerte, y sus experiencias, pues si hay algunos factores en ese entorno que han hecho posible este logro de su parte, ¿no? Entonces en los comienzos de nuestras vidas son muy cercanas, o sea, nosotros hemos sido vecinos desde pequeñitos. Nos hemos sufrido mutuamente musicalmente. Es decir, igual que yo lo escuchaba a él de tocar el clarinete, él me escuchaba a mí de pegar voces en el patio o de aporrear una bombona de gas vacía. Pero cuando digo eso es porque quiero hacerle incluso reflexionar, o que él converse conmigo, acerca de esos comienzos y de esos acercamientos a la música, que yo personalmente creo que no fueron nada más que por la visibilidad de los estímulos y de esa importancia que creo que tienen esos estímulos y cómo podemos percibirlos, ¿no? Por entonces, los estímulos que podíamos percibir eran muy pequeños. Si lo comparamos, por ejemplo, con un panel donde vemos un anuncio humilde, todos podemos ver ese anuncio, pero si a las 5 horas pasamos por el panel y el panel está lleno de anuncios, tenemos que esforzarnos en acercarnos para ver la información. Y a lo mejor tenemos mucha más información, seguro, y buena que antes, que es lo que ocurre hoy. Pero entonces teníamos muy pocos estímulos. La cuestión era que los percibíamos. Yo lo percibía a él tocando todos los días el clarinete, hora tras hora, muchas horas. Y bueno, él también me percibía a mí. Pero él me percibía a mí gracias al estímulo que él supuso en mí. Entonces a eso me refiero con la visibilidad de los estímulos, ¿no? Y a cómo creo que deberíamos de seguir haciendo eso en nuestro entorno docente y educativo. Por otra parte, tanto él como yo formábamos parte de agrupaciones musicales que hay aquí en este pueblo. Para los que no seáis de aquí, pues hay bandas de música, que es lo que suele haber en todo nuestro entorno. Eso era también un estímulo visible al que nos acercamos y nos acercamos los dos. Pero hay curiosidades de esos colectivos que quizás también podríamos compararlos con estas cuestiones. Como por ejemplo esa colectividad independientemente a la capacidad de cada individuo. Es decir, esos colectivos consiguen muchas cuestiones, no solo culturales, musicales, educativas, sociales, indiferentemente a la capacidad de cada uno de los individuos que lo configuran. Y además se conseguían objetivos no solamente de grupos, sino también individuales. Es decir, el maestro de entonces de la banda tenía sus objetivos de grupo, de banda, pero también tenía el objetivo de cada niño con el que trabajaba todas las tardes y lo dirigía hacia una cosa u otra, ¿no? O sea, a mí me gustaría que Francisco, si le parece, conversara conmigo a ver si estas cuestiones que yo acabo de decir puede relacionarlas de alguna manera con su libro. Pues, bueno, me has puesto en un compromiso, pero voy a defenderlo. Primero, el agradecimiento es mutuo, Miguel. Como tú bien has señalado, nosotros nos hemos conocido a través del sonido, se puede decir, porque su patio y mi patio eran colindantes y entonces había mucho eco y muchas veces pues el sonido salía por las ventanas hacia el patio y llegaba al otro patio. Y además pues os puedo asegurar que además de ser un gran saxofonista, cantaba en aquel momento por Julio Iglesias y por Plácido Domingo perfectamente. Sí, eso era entonces. Ahora dice que ya no, pero yo lo he oído y la verdad es que ponía una pasión extraordinaria. Impostando la voz y todo. O sea, que parecía que se iba a presentar a un concurso. Y en ese aspecto, pues yo me alegraba muchísimo, claro. Me alegraba muchísimo de que alrededor de mi entorno, un contexto, digamos, humilde, pues la música triunfara de una manera exitosa, ¿no? Has estado hablando antes de las diferentes, yo lo identifico como las diferentes inteligencias, ¿no? Esta teoría de las inteligencias múltiples, que ya todos conocemos, por el americano Howard Gardner, digamos que podría haber sido el principio de todo lo que ahora mismo está ocurriendo en la educación. Incluso
aquel libro también de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, todo eso fue, digamos, antes de lo que fue el informe Delors, que ahí es donde realmente empieza todo. Esa es la parrilla de salida de las competencias, ¿no? De la educación en competencias, desde 1997, en el que este hombre es capaz de reunir a todos los consejeros más importantes, consejeros educativos más importantes de todo el mundo, y hacer un informe que sea capaz de influir en todos los sistemas educativos del mundo. Y a partir de ahí ya no se bajan del carro, es decir, eso desemboca después en leyes educativas globales, y al final llega aquí a España en el 2006, unos 9 años después del informe de Delors, y a raíz de eso pues ya estamos montados en ese avión y cada vez vamos más alto. Y en ese aspecto lo que yo pretendo con el libro es que los conservatorios no nos quedemos atrás en las leyes orgánicas que están saliendo, porque nosotros tenemos una normativa que parte de 2007, después 2009, después 2011, pero ninguna hace referencia a los nuevos diseños curriculares. Sin embargo, no la descartan, porque en los objetivos principales dice que tenemos que educar en base a lo que es la educación integral del ser humano y la que se da en las enseñanzas obligatorias. Por lo tanto, te está invitando o te está incitando, o de alguna manera, entre comillas, te puede obligar o al menos aceptar que las programaciones y las unidades didácticas tengan que ser competenciales. Tanto es así, y eso Antonio me lo puede confirmar, que en las diferentes resoluciones de las oposiciones a los profesores, a los futuros profesores, pues ya le exigen hacer unidades didácticas. De hecho, la segunda parte de las oposiciones está basada en programaciones y unidades didácticas. Yo no he aprendido a hacer unidades didácticas en ningún sitio, me la he tenido que apañar para poder hacerlo. Pero bien, para seguir un poco el hilo de lo que me estaba diciendo Miguel, también hablaba de la sobreestimulación. Hoy en día el alumnado está muy sobreestimulado, muchísimo. Y en ocasiones yo he cometido el error de luchar contra eso. Después me he dado cuenta que yo no puedo luchar contra una realidad, porque eso no va a dejar de desaparecer. El que va a desaparecer soy yo, y el que va a tener problemas psicológicos soy yo. Tengo que de alguna manera adaptarme a lo que hay. Es decir, si el sentido hedónico del alumno está aquí y prácticamente ya casi nada le emociona, pues yo tengo que partir de ahí. Y entonces tengo que buscar huecos en los que en un momento dado pueda sorprenderles, ¿no? Aquello de la educación por sorpresa. Y a partir de ahí, pues, rescatarlo y traérmelo a mi campo. Y ahora ya sí me meto de lleno en lo que me estabas diciendo con respecto al tema de las bandas de música. Yo creo que las bandas de música hacen una función extraordinaria. Creo que están a un nivel de educación muchísimo más avanzado. Fijaros, yo llevo dando clases en el conservatorio 32 años. Creo que lo que se hace hoy en día en las bandas de música, de manera totalmente altruista, en muchísimas ocasiones, aquí en Guillena, pues os puedo decir que aquí llevamos con cultura de bandas de música pues, prácticamente toda la vida. Yo me he criado en una banda de música y los que estamos aquí como músicos también, gracias a ella, somos músicos. En lo que es el contexto en el que se lleva a cabo la educación en una banda de música es completamente extraordinario porque se trabajan muchas dimensiones de la educación. No se trabaja solamente el hecho de que el niño sea capaz de tocar bien un paso doble, sea capaz de tocar una marcha, sino que además tenga un comportamiento adecuado, que además sea empático con el compañero, que además sea capaz de integrarse en lo que es la estructura organizativa de lo que es una banda. A mí me ha servido de mucho. O sea, si yo soy algo, por decir alguna expresión, como músico, es porque muchas de esas personas confiaron en mí. Había una confianza en la que yo me sentía, digamos, obligado a no defraudar. Por eso, en ese aspecto, pues, hemos tenido, gracias al contexto en el que hemos vivido, personas que nos han ayudado a superarnos a nosotros mismos. Y el contexto, en este caso, de mi pueblo, el pueblo de Guillena, a través de sus bandas de música, pues me ha ayudado bastante.
Pues parece que sí, hay relación entre nuestros inicios y el libro también, Sí. afortunadamente. Hay yo pienso sinceramente que no es una innovación tal cual, casi que Pizarro hace una innovación disruptiva continuamente en el aula. Disruptiva, el término disruptivo no es negativo, se puede utilizar y se utiliza educativamente de forma positiva. La disrupción es irrumpir con algo que puede pretender o no romper con lo anterior, pero es una innovación tal que no nos hace falta lo anterior. Pizarro hace mucho eso, y además sobre la marcha. O sea que en ese sentido sí que tengo claro las conexiones con esos inicios también, ¿no? Hay otro factor que en nuestro terreno de la educación musical, es necesario abordar, que es el de la interpretación. Es decir, es verdad que se puede enseñar música de forma teórica o constructiva o histórica, y depende de a qué perfiles nos dirijamos, pero la exposición final, el objetivo final de la música es la escena, es el escenario, sea desde el propio escenario o desde donde estáis vosotros sentados, con lo cual se desarrolla una ceremonia y ese es el objetivo final de la música, que esperemos que no se pierda, como decía Antonio, que no se pierdan estas circunstancias para que la ceremonia siga existiendo tal cual y no detrás de una pantalla. Entonces, en ese sentido sí que me gustaría seguir conversando con Francisco hasta dónde la necesidad del docente, de la parte interpretativa, pues yo sé también de su labor interpretativa, de ida y vuelta de la interpretación a la docencia, es decir, de estar más centrado en un campo o en otro, o abastecerse de un campo para poder desarrollarse en el otro y viceversa. Entonces, me gustaría, en ese sentido, que él me dijera, aunque seguramente estaremos de acuerdo también, en esa necesidad, si es perentoria o no, o qué tipo de interpretación es necesaria por parte del docente para aplicar, o qué aplicabilidad tiene en este tipo de cuestiones la interpretación. Bueno, nosotros hace unos 3 años, ¿verdad, Miguel? Aproximadamente 3 años y medio, participamos en un grupo de trabajo en el que habíamos 12 profesores de diferentes sitios, tanto de Andalucía como de España. A través del CEP, pues yo tuve la suerte de coordinar ese grupo. Y en ese grupo, acuérdate que hablábamos de las competencias que debía tener el profesor. Y una de ellas precisamente era esta. Era la de, lógicamente, conocer muy bien su materia, conocer muy bien su disciplina e interpretar. Llegábamos a la conclusión de que no era una disciplina, absolutamente necesaria, pero sí muy importante, porque también contemplábamos, que ahí en el libro hablamos de ello precisamente, pues la capacidad de llegar al alumnado, la capacidad de ser un profesional vocacional en el mundo de la docencia, y en definitiva unos perfiles que están perfectamente descritos ahí en el libro, que al fin y al cabo es una propuesta. Sabemos perfectamente que es totalmente debatible, ¿no? Porque en definitiva nosotros lo que hacemos es proponer algo para crear debate. Y por supuesto que la interpretación es muy importante, y tan importante como la didáctica, tan importante como los valores, tan importante como el comportamiento, tan importante como la investigación, tan importante como la autorregulación, tan importante como la autoformación permanente, y sobre todo tan importante como la empatía, el ser consciente de que estamos ante alumnos diversos, y esa diversidad es la que realmente enriquece a la educación y nos enriquece a nosotros como profesor. Decía Ken Robinson, que desafortunadamente ha muerto no hace mucho, que la educación en general hablaba que no necesitaba una innovación, necesitaba una revolución. Y en esos términos se expresaba él, porque
entendía todo esto que estamos hablando, entendía que había muchas maneras de educar y no solamente una, que es la que, de alguna forma, pues es la que nos estamos centrando siempre, ¿no? Eso es. O sea que hay un equilibrio y, como siempre, no es necesario un absoluto intérprete para ser docente, ni un docente que no haya sido intérprete. De hecho, tenemos claros ejemplos de muy buenos intérpretes, que no lo son tan buenos docentemente. Por lo tanto, es el equilibrio el que... antes de finalizar... Miguel, perdona que te interrumpa. Ese equilibrio ya lo marca cómo quieren ser las oposiciones de educación, en el cual la parte práctica de tocar pues supone un 25%, un 20% del total, y un 5% la parte de análisis y un 50% la parte didáctica. Exacto. En definitiva, somos profesores, somos músicos, pero también debemos ser profesores y tenemos que tener esa flexibilidad para adaptarnos al alumno y para buscar la perspectiva más adecuada a cada uno de ellos. Y vosotros, los profesores de instrumentos, pues encontráis cada caso muy distinto, tenéis que luchar, como tú has dicho, con muchísimos estímulos, porque ahora los chicos no solamente se presentan al conservatorio, sino que del conservatorio van al karate, del karate a catequesis, de catequesis al alemán, vuelven a casa y sin embargo se va perdiendo la perspectiva de estudiar música. Yo este año estoy con niños pequeños de 8 años, el último grupo que tengo, de 7 a 8, y me encuentro que los chicos llegan destrozados. Uno viene de waterpolo, otro viene de... O sea, son niños de 8 años que hasta las 8 de la noche siguen estando con una rutina de trabajo muy dura que posiblemente a cualquier persona adulta estaríamos ya en el sindicato llamando a las puertas para decir, bueno, vamos a ver, que he estado toda la mañana en el colegio, ahora voy al comedor y ahora voy... Y sin embargo, a pesar de todo eso, siguen llegando grandes instrumentistas y siguen llegando músicos y siguen saliendo, que es lo bueno. Entonces, realmente la intuición muchas veces funciona muy bien. Totalmente. Y además disciplinados, como te digo, o sea, los chavales que perciben la educación instrumental son chavales que están sometidos a examen todos los días con el profesor, todos los días. Solo esa circunstancia y de manera idílica, individual, hace posible muchas cosas de las que estamos hablando también, pero también lo hace muy peligroso. Bueno, antes de acabar, quisiera reflexionar también un poco con un tema que además lo hablamos con Virginia en una intención ahí de trabajo colectivo que tuvimos durante la pandemia y que viene a ser la necesidad de interrelación entre todos los estamentos educativos, no ni siquiera conservatorios elementales a superiores, no solamente, sino esos centros con los centros que no son reglados, pero a su vez con los centros educativos generales o de secundaria que imparten también esa asignatura, la necesidad de esa interrelación. ¿Cómo enlazo yo esta reflexión con el libro? El libro sigue siendo algo así en nuestro terreno, es decir, Pizarro ha hecho, desde su propia experiencia como profesor de clarinete y desde sus estudios y sus errores, como él bien dice, ha hecho un libro desde su aula de clarinete, pero el libro es totalmente aplicable no solamente a cualquier instrumento, sino a cualquier clase colectiva en la que se imparta música. Entonces, creo que es muy importante esa interrelación, no sé qué os parece a vosotros, entre todos los estamentos educativos que se dedican a una materia, que además podríamos incluso valorar si esa materia debería estar sola o debería estar agrupada con otras. O sea que, bueno, ahí os dejo otra vez una pelota. Si me permitís, efectivamente yo creo que todos los que nos dedicamos a la enseñanza musical en un ámbito o en otro, pues quizás nos ha faltado un poquito de comunicación. Cada uno vamos haciendo nuestra guerra por nuestro lado, ¿verdad? Muchas veces reclamando incremento en las horas que tienen en los colegios, bien en primaria, en secundaria, en los conservatorios también, ¿verdad?
que tenga, bueno, pues la visibilidad que tienen y el reconocimiento social que se merecen. Entonces, hemos hecho, pues, cada uno nuestra guerra. Y indudablemente yo creo que en este mundo en el que estamos debemos de ir de la mano. Primero porque todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Educación musical, bien de intérprete, bien utilizando la música como forma del desarrollo integral del niño. Y como bien ha dicho Miguel, efectivamente el libro de Pizarro pone ahí, ¿verdad?, el énfasis. Un docente de conservatorio donde, bueno, la legislación habla de las competencias, sí, pero no tan directamente, pero él, por esa formación, autoformación, te has llamado tú, ¿no? Lo has llamado tú. Esa curiosidad, esa necesidad de saber, de conocer, de mirar por sus alumnos, pues claro, ha visto que el tema de las competencias tiene que entrar de lleno. Entonces, ya en sí, el haber escrito este libro, yo creo que es un hito importante, un hito que yo creo que nos deja a todos más claro todavía ese mensaje de vayamos de la mano. Y nada, Fran, yo a seguir haciendo proyectos, ¿verdad?, entre conservatorio, universidad, colegio y demás. Pues sí, una de las cosas de las que hablo aquí también en el libro es precisamente de la interdisciplina y de la transdisciplina. Intento siempre unir todo lo que hacemos en el aula de clarinete, lo uno con todo lo que hace el niño en todo su proceso de formación. No puedo estar al margen de eso porque descontextualizo al alumnado. Y en ese aspecto ya se están dando pasos importantes, de los que hablo aquí también. Ya hay centros, tenemos aquí en Sevilla el Francisco de Guerrero, cual aquí tenemos algunos conservatorios, que ya ha empezado a entrar en un terreno que creo que va a ser el futuro de los conservatorios. Es el terreno de la enseñanza transdisciplinar, es decir, son conservatorios integrados musicales, se le llaman CIM. Esto es una ley que se aprobó hace precisamente un año, que ya se está poniendo en marcha. Ya se ponía anteriormente en marcha, pero a través de resoluciones que reconocía el Parlamento andaluz, con lo que es el Conservatorio de Córdoba de Lucena y el instituto al que estaba también, digamos, adherido. Pero ahora ya ha salido como una normativa a la que se pueden acoger diferentes conservatorios y creo que este es el futuro. El futuro de los conservatorios es trabajar conjuntamente en los mismos horarios en el que están trabajando el alumnado con los institutos, con los colegios y demás. Y yo creo que vamos por buen camino y tenemos que ir de alguna forma pues ilusionándonos con este camino, nos tenemos que ir formando y tenemos que ir autorregulándonos permanentemente porque vamos a entrar en un campo en el que va a ser novedoso para nosotros, nos va a enseñar muchísimo, vamos a tener muchísimas oportunidades para poder crecer como personas, como profesionales y no podemos en ningún momento dejar de pasar esa oportunidad. En el libro también recojo precisamente ese contexto en el que estamos empezando a vivir ahora mismo aquí en Andalucía. Antes hemos hablado de esa falta incluso de interdisciplina, es decir, tener coherencia entre nosotros mismos, tanto el colegio como el instituto como el conservatorio. Tener lo que se le puede llamar una educación horizontal y vertical, ¿no?, al mismo tiempo, de manera que cuando el alumnado esté en una asignatura en el mismo curso, pues que identifique muchos factores de los que se hablan en otras disciplinas, en otras asignaturas. Incluso en eso muchas veces somos islotes, ¿no? Yo siempre he dicho que somos como una especie de archipiélago educativo. Y creo que es muy importante empezar a tener una de las metodologías que yo considero que puede ser el futuro de la educación, que es la del trabajo en equipo, la de proyectos transversales, que seamos capaces de determinar cuáles son los objetivos entre lo que es un centro, un grupo. Ahí también hablo de idearios de centro que son muy importantes para que haya una identificación educativa
en el centro y que todos seamos capaces de remar en el mismo sentido. Y estoy seguro que no me cabe duda que lo vamos a conseguir porque son muy buenos los profesionales que tenemos y necesitamos simplemente orientaciones. En el momento que las tengamos, las vamos a coger. Bueno, yo para finalizar, fijaros lo que acaba de decir Pizarro ahora mismo de idearios de centros, es que también les da herramientas a los centros para que creen su filosofía de centro, o sea, está ayudando incluso a los equipos directivos. Bueno, pero lo que quería decir acerca de la correlación o necesidad de relación entre todas las instituciones educativas, no lo digo como algo que no ocurra, lo digo como algo que no solamente es posible, sino que de hecho tenemos el claro ejemplo en Pizarro, sí, sino que es lo que debemos hacer, al margen de cualquier ley, al margen de cualquier metodología, es decir, siempre en el marco de la ley y utilizando la metodología que acaba de decir ahora Francisco, o cualquier otra que yo pueda sacar entre varias de ellas para verlas aplicables, pues podemos seguir progresando y tenemos capacidad solo por nosotros, independientemente de los estamentos administrativos. Entonces yo para acabar quisiera hacerlo con la primera frase, que es la frase que da fuerza al libro y que muy inteligentemente Francisco ha puesto al principio del libro, que dice: no hay dificultades insalvables, sino estrategias inadecuadas para superarlas. Es decir, que depende de nuestra actitud, podremos conseguir lo que queramos, indiferentemente del entorno en el que estamos. Siempre cuidando nuestro contexto, como hemos hablado hoy, incluso nuestro contexto primario, desde nuestros principios, y nuestro contexto real, pero utilizando la ley y utilizando la ciencia y siendo tan generosos como lo acaba de ser Pizarro. Así que yo con esto finalizo. Bueno, pues yo no puedo finalizar porque si no creo que no voy a poder entrar hoy en mi casa sin dar las gracias, por supuesto, a todos los que han hecho posible la realización de este libro y, por supuesto, la primera es mi mujer, que es la que me permite pues descuidar, entre comillas, un poco mis labores como padre y me permite pues dedicarme a lo que más me gusta y lo que más me apasiona. En ese aspecto, aquí hay un motivo principal por el que se hace este libro, que es por amor. Y te lo agradezco mucho, Macarena. A mis hijos, que me están enseñando permanentemente a negociar. Y eso es algo que se aprende cuando se tiene hijos, todos lo sabemos. Tenemos que ser muy rápidos mentalmente para que ellos no nos cojan la vuelta a nosotros. Y tenemos que convencerlos bien. Y ellos me enseñan mucho a negociar. Por supuesto, al prologuista José Antonio Gómez de Alfonso, que hoy no ha podido estar aquí por circunstancias pandémicas. Me hubiera gustado un profesional también al que admiro muchísimo, un formador docente muy cotizado en el mundo educativo a nivel estatal y que desde el momento en que leyó el libro pues se prestó a hacer el prólogo y yo la verdad es que me sentí muy honrado. También a Mecola, que desde el primer momento en que le dije que necesitaba ilustraciones, pues se prestó rápidamente y te lo agradezco mucho, Mecola. El libro ha quedado genial con tus dibujos. Por supuesto, a los que me están enseñando permanentemente, a mi alumnado, a mis familiares, que están siempre ahí alrededor, que me están enseñando permanentemente, que me miman, me cuidan muchísimo y yo no puedo dejar de agradecer esa manera de la que me siento, porque la verdad es lo que me motiva, ¿no?, a seguir trabajando con muchísima ilusión después de 32 años. A mi centro, por supuesto, a mis compañeros, compañeras, de los que aprendo muchísimo. Por supuesto, a los miembros de la mesa que ya han estado agradeciendo personalmente a cada uno de ellos en sus intervenciones, a la Bohemia Creativa, tanto a mí, Yamil, Gabriel, que están poniendo muchísimo cariño en que este proyecto salga adelante. En definitiva, pues este libro no lo he escrito yo solo, yo simplemente he sido una herramienta. Han sido muchas las personas que me han inspirado, muchos los momentos, y ojalá, como he dicho antes, que sirva para que esto
simplemente sea un pistoletazo de salida en lo que es la reflexión y lo que es un diálogo educativo en la enseñanza musical. Simplemente decir que el libro se divide en 4 partes muy señaladas: conocimientos, un poco de historia, justificación de por qué las competencias deben estar en el conservatorio, por qué la normativa justifica esas competencias, desarrollo 2 unidades didácticas, una colectiva, otra individual, con todos los componentes que realmente requiere una unidad didáctica competencial. La otra parte es la experiencia, una experiencia de muchísimos años, tratando con muchísimas personas, muchísimos contextos, muchísima diversidad, y que yo he ido de alguna forma recogiendo y transformando en aprendizaje permanentemente. También hay una parte reflexiva al final y, por supuesto, las fuentes de información, que tengo casi un centenar de citas que de alguna manera avalan o le dan digamos, academicismo a muchas de las partes de las que hablo en el libro. Y ya para terminar, pues quiero decir que cuando una persona, da igual la edad, cuando una persona se acerca a un conservatorio, se acerca a una escuela de música o a una banda de música, a un centro donde cree él que puede aprender la música, se produce una magia, se ha producido una magia. Y esa magia no la he producido yo, la ha producido la música. Yo simplemente me encargo de que esa magia no desaparezca. Os quiero a todos y a todas. Sois para mí todos muy importantes. Muchísimas gracias por haber venido.